Buenos días a todos. Quien les habla es Miguel Moyano, secretario ejecutivo interino de ARPEL. Estamos comenzando un nuevo webinar de la serie que iniciamos allá por junio de este año, que se llama Preparando la industria de petróleo y gas de América Latina y el Caribe para la nueva normalidad. En este caso tenemos a Uruguay presentando. Este evento se están haciendo en conjunto con IHS Markit, quien va a estar moderando esta sesión. Los objetivos de los webinars es compartir las estrategias para el desarrollo del sector en los países de la región luego de la pandemia de COVID-19. Los antecedentes fundamentales que podemos referirnos de ARPEL es que ARPEL desde el año 2012 nuclea a las agencias responsables de la regulación, promoción, licitación y contratos en el sector de petróleo y gas en América Latina y el Caribe. La idea era reunirnos en la conferencia de ARPEL en Lima en abril de este año, que por justamente la pandemia tuvo que ser cancelada, y encontramos que esta es una buena alternativa, los medios virtuales, para continuar cumpliendo el rol que ARPEL viene cumpliendo entonces hace 8 años. Así que ya hemos entrevistado a algunas agencias de otros países, esta vez nos toca webinar. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque es parte de la misión de ARPEL, que desde hace 55 años estamos promoviendo el desarrollo sostenible del sector a través de un diálogo entre gobierno e industria, entre los responsables de toma de decisiones. Apenas comenzó la pandemia y se empezó a ver la crisis de precio y de demanda, ARPEL lo que hizo fue elaborar un documento que encuentran a la derecha, que justamente tiene el mismo nombre que los seminarios, que es la preparación de la industria en petróleo y gas. Lo que hicimos fue mirar qué era lo que estaban haciendo todos los países en cuanto a regulaciones, decretos, estrategias en algunos casos, que luego se fueron transformando en regulaciones, y los plasmamos todos en ese documento que, para quien esté interesado, lo puede descargar de la web. Obviamente es un documento que estaba fijo, era una foto de lo que estaba pasando allá por mayo de este año, y las cosas han avanzado, y la razón justamente de estos webinars es que cada uno de los países, directamente las autoridades, nos cuenten qué es lo que están haciendo. Habiendo dicho esto, voy a darle paso a Sebastián Borgarello, que es el moderador de esta sesión y que va a hacer la introducción al tema y luego presentar a los panelistas de acá. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Un placer para IHS Markit y para mí personalmente ser socios de ARPEL en esta iniciativa. Creo que es muy relevante lo que están haciendo de acercar la industria a los gobiernos y presentar la forma que los entes reguladores y los gobiernos están, reaccionando frente a la crisis a la cual estamos todos inmersos. Quiero arrancar con una pequeña introducción de cómo vemos la crisis. Yo creo que estamos en tiempos de cambios muy fuertes. Ya los tiempos de cambio venían pre-crisis pandemia, pre-COVID-19. La transición energética viene en marcha hace unos años, se viene acelerando, y a medida que esta transición energética se acelera, vemos cómo, digamos, los combustibles fósiles empiezan a perder un poco de relevancia a través del tiempo, y cómo las energías renovables y alternativas empiezan a crecer en relevancia. Eso ya estaba, digamos, si querés, golpeando a la industria desde el punto de vista financiero. La capacidad de financiación de las compañías se veía afectada. Algunas compañías estaban empezando a pensar ya de cómo se iban a adaptar a esa nueva realidad, y eso tiene un impacto, si querés, en los niveles de inversión, en exploración y producción. Ahora, ante esa realidad nos pega también la crisis de la pandemia, que nos da un golpe muy duro como industria, porque nos agarra ya en un momento de transición, en un momento donde ya veíamos que los vientos de frente que estamos recibiendo como industria eran muy fuertes, y esta pandemia, digamos, tiene un impacto fuertísimo, como se vio en marzo, abril particularmente, en lo que fue la demanda petrolera, que se desploma a nivel global. Dado que inicialmente no fue acompañada de una respuesta al lado de oferta, llevó a una crisis de sobreoferta sin precedentes realmente en la industria, que generó un colapso de los precios de petróleo, que llegaron a estar negativos por unos días en el mercado americano, y hoy por hoy todavía, digamos, los precios de petróleo siguen empezar a estar un poco mejor, siguen estando muy deprimidos
con respecto a las expectativas de las compañías, lo cual afecta la capacidad de la rentabilidad de las compañías y la capacidad de financiamiento de las compañías. A todo esto, las compañías, dada la transición energética que ya venía ocurriendo y esta crisis, están reviendo sus estrategias. Y una de las cosas que estamos viendo es que están repensando, digamos, la forma de hacer exploración y producción. Ciertas inversiones están siendo priorizadas y ciertas inversiones están siendo despriorizadas. En general, las inversiones consideradas de menor riesgo, o sea, con menores emisiones y de ciclo corto, tienden a ser priorizadas, mientras que las inversiones de ciclo largo o inversiones que sean percibidas como con mayor nivel de emisiones tienden a ser despriorizadas. Bueno, ante todo esto, digamos, un poco ese es el contexto de la industria, es decir, bueno, ¿cómo reaccionan los gobiernos ante todo esto, ¿no? Y aquí es donde, digamos, este seminario tiene mucha relevancia, porque estamos hablando con los entes reguladores, y hoy tenemos la suerte de tener a la gente de ANCAP, particularmente al doctor Héctor de Santa Ana, que es el gerente de exploración y producción de ANCAP, y también tenemos a Santiago Ferro, que es el jefe de administración de contratos, exploración y producción. Bueno, entonces les voy a pasar la palabra, Héctor y Santiago. Si ustedes nos pueden dar una introducción, aproximadamente 7 u 8 minutos, de cómo están viendo el impacto de la crisis en Uruguay, de qué manera está reaccionando ANCAP a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, y cómo ven esta situación evolucionando. Adelante, Héctor y Santiago. Bueno, bien. En primer lugar, muchas gracias, Sebastián y Miguel. Y muchas gracias a todos los que estamos participando en este encuentro y en este intercambio. Básicamente, como agencias, siempre hemos vivido con mucha importancia y con las empresas estos intercambios, en particular en un momento realmente difícil de la exploración. Tal como señala Sebastián, los esfuerzos son muy importantes, por lo menos nosotros de nuestro lado consideramos que hay que hacer esfuerzos importantes, hay que unir esfuerzos entre agencias, empresas de servicio, empresas petroleras. Creo que eso fue, o por lo menos está siendo para nosotros, clave en la posibilidad de poder dinamizar a una escala y de una forma diferente la exploración en Uruguay. Básicamente nosotros, tal como se señalaba, pensamos o hemos definido 3 instancias, una prepandemia, otra pandemia y otra pospandemia. Creo que la prepandemia, como señalaba Sebastián, ya la habíamos vivido en los últimos 5 años, en donde la exploración vivió un proceso de cambios y de restricciones muy importantes en las empresas y en las inquietudes e intereses. Eso es un registro que nosotros lo fuimos detectando y comenzamos a hacer enormes esfuerzos por flexibilizar todas las condiciones que para nosotros estaban determinando la posibilidad o el nuevo escenario para dinamizar la exploración. En ese sentido, consideramos que había 2 aspectos muy importantes que suponían valores en Uruguay. Una era la cantidad, el volumen importante de datos dentro de la gran provincia geológica sedimentaria que no solamente tiene que ver con Uruguay, sino que tiene que ver con toda la región del norte del Atlántico Sur, es decir, hablamos de Cuenca del Salado, Colorado, Punta del Este, Oriental del Plata, Pelotas Uruguay, Pelotas Brasil. En ese sentido, todo ese volumen de información que entendemos que es muy grande y también de alta calidad, es decir, tenemos prácticamente el 50 o más % de sísmica 3D cubierto, con información muy valiosa y actual, la cual no se dispone en el resto de las cuencas, que puede ser un modelo, un ejemplo, como para poder analizar alternativas, no solamente en nuestras cuencas, sino a nivel general. De hecho, lo hemos empezado a practicar con Brasil, lo hemos hecho también algún intercambio con Argentina, tratando de visualizar prospectos y de mejorar el conocimiento y mejorar el riesgo de los prospectos sobre la base de la sísmica 3D.
Recordemos que Uruguay tuvo ofertas en algunos momentos, como el 2012, por casi 2.000 millones de dólares, de lo que representó un volumen de información importante. Ese volumen de información en el último periodo, si estamos hablando del último año y medio, nosotros lo volcamos, lo abrimos coyunturalmente a la industria, en particular a las empresas petroleras, para que pudieran hacer una evaluación integral de todas las situaciones exploratorias que resultaban de una suma de trabajos desde ANCAP, de trabajos de todas las compañías petroleras y de servicio, que fueran decenas, que trabajaron en el periodo, y que entendimos que era un capital y un valor importante para que las empresas pudieran hacer sus proyecciones y sus estudios actualizados, teniendo en cuenta fundamentalmente que hoy la exploración no la vemos con los valores o con las inversiones o los montos de inversión que vivió en los últimos 6 o 7 años. Es decir, la vemos con posibilidades sí, pero con inversiones moderadas. Es decir, paso a paso, moderadas, escalonadas en función del conocimiento. Hoy tenemos dos grandes cosas que hemos capitalizado nosotros y ha capitalizado el mundo. La gran cantidad de recursos humanos y la gran cantidad de tecnología en la última década. Creo que eso hay que moverlo fuertemente, y creo que la adquisición, como nosotros dijimos a las empresas en este último periodo, no nos importa la inversión en adquisición, no nos importa las grandes inversiones. Nos importa más poner cabeza, poner inteligencia, es decir, poner tecnología y recursos humanos, que los hay, de forma de achicar y jerarquizar los gastos y las inversiones en exploración. Y por otro lado, vimos importante, esencial, poder tener una mayor flexibilidad en cuanto a las normativas del Uruguay. Eso dio lugar a muchas consultas con las empresas petroleras, empresas de servicio, con las propias agencias, estudios integrales de las normativas actualizadas, consultas a las autoridades de Uruguay, es decir, al Ministerio, a la Presidencia, al propio directorio de ANCAP. Es decir, un conjunto de trabajos que dio lugar a lo que hoy definimos como RUA, Ronda Uruguay Abierta, que es una modalidad flexible, una modalidad que la empresa puede entrar y salir, con responsabilidades en unidades de trabajo muy menores a las que se planteaba, con ajustes en cuanto a la dimensión de los bloques, con ajustes en cuanto a las garantías, es decir, logrando promover grandes facilidades en acuerdo con todas las autoridades y con todos los que son el pulmón, el motor de la inversión en exploración. Es decir, procesar un cambio en lo que tiene que ver con las condiciones mucho más favorables y en lo que tiene que ver con los montos de inversión para poder continuar. Yo creo que de la RUA puede hablar o puede desarrollar un poquito más Santiago. Le doy la palabra a Santiago. Y gracias, Héctor. O sea, en el marco de lo que estaba desarrollando Héctor, me gustaría justamente dar un poco más de detalles de esta herramienta que hemos visualizado, diseñado en conjunto con el Ministerio para intentar captar la inversión por parte de las petroleras y de las empresas de servicio en estas cuencas de frontera. Y esa herramienta la hemos denominado Ronda Uruguay Abierta. O sea, nosotros veníamos de 3 rondas entre 2008 y 2018 que justamente consiguieron una inversión de miles de millones de dólares en exploración, con saltos totalmente cualitativos y cuantitativos muy importantes, porque previo a 2012 no teníamos sísmica 3D y pasamos a tener más de 42.000 kilómetros cuadrados de sísmica 3D, y conseguimos la perforación del pozo Raya después de 40 años sin perforaciones offshore, que en 2016 operó Total con Exxon y Statoil, y sigue siendo récord mundial de profundidad de lámina de agua. Entonces, ahora bien, en un contexto de la industria de restricción
de inversión en exploración de frontera, un precio del barril de petróleo bastante más bajo, nos vimos enfrentados a esa nueva realidad con un montón de información y la mayoría de las áreas libres. Entonces visualizamos que había que cambiar un poco la estrategia y apuntar a este sistema abierto de forma continua, que básicamente son 2 rondas por año, en mayo y noviembre, que no implica una negociación directa, sino que es simplemente 2 rondas por año, y que desde su vigencia entró en vigor en mayo de 2019, o sea, el año pasado, ya ha mostrado resultados, porque en el marco de ronda abierta hemos tenido ya 3 ofertas, 2 de ellas de Cosmos Energy y una de Bahamas Petroleum, ahora mayo pasado, y también ha revitalizado también el tema de los contratos multiclientes, porque ya se han firmado 4 y tenemos 4 más en proceso desde el régimen de ronda abierta vigente. Entonces, creemos que es una herramienta idónea que está funcionando justamente para revitalizar la exploración en nuestras cuencas. Muy bien. No, sin duda han tenido, digamos, yo creo que el nivel de éxito que han tenido hasta ahora con esas rondas abiertas tiene llamativo el hecho de que se haya perforado ese pozo raya, como bien mencionaban. Creo que ha sido un gran éxito en general para Uruguay haber logrado ese nivel de inversión. Pero bueno, un poco mi primera pregunta viene un poco a lo que mencionaban, ¿no? Dado, ya veíamos que la inversión en Cuenca Frontera venía siendo, si querés, afectada por la transición energética y esa preferencia que ya existía por cosas de menor riesgo, por inversiones de menor riesgo y de ciclo más corto. Dado que la inversión en frontera se percibe siempre como un ciclo más largo, inclusive que una inversión normal, por ejemplo, en aguas profundas, y con mayor riesgo. Dado ahora que, digamos, con el impacto de la pandemia y la percepción de que el precio a largo plazo de petróleo se podría ver afectado por la pandemia, no solamente vemos un impacto a corto plazo en el precio, sino también potencialmente un precio a largo plazo. Estamos hablando de entre 5 y 10 dólares quizás en el precio a largo plazo de planeamiento de las compañías, que se ha caído ese precio a largo plazo. ¿Qué tipo de impacto han visto ya hoy en las compañías? ¿Han visto algún cambio en el nivel de interés o no hay cambio en el nivel de interés de las compañías? Y esa sería la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es, ¿qué medidas se están evaluando adicionales a las rondas abiertas que mencionaba antes, que de hecho arrancaron antes de la pandemia? ¿Qué medidas adicionales ven ustedes que podrían tomar ustedes como ente regulador para digamos, volver a Uruguay un poco más atractivo? No sé si han evaluado algún tipo de medidas para reducir el riesgo de las compañías, el riesgo percibido de las compañías o cosas así. Les paso la palabra para responder. No sé, Santiago, si querés comenzar con alguna de las preguntas que se plantean. Bien. Mira, un poco como mencionábamos, ronda abierta ya fue pensada en un contexto de precio de barril del petróleo bastante bajo y una reducción de la inversión en exploración de frontera, ¿no? Entonces, ya como que tomamos en cuenta justamente al establecer las bases y modelos de contrato de la ronda abierta, esa situación, ese estatus de nuestras cuencas de frontera. Entonces, por ejemplo, yo acá me hice una listita de algunos conceptos específicos que hemos incluido en el sistema de forma de hacerlo más atractivo y abrir un poco, digamos, como decimos nosotros, abrir la cancha para empresas más chicas, porque entendemos que la dinámica del sector de la exploración la están impulsando y dominando las empresas más chicas, que son mucho más rápidas, más activas en exploración y
por ejemplo, vemos que están muy activas en el margen atlántico, como es en Sudáfrica, Namibia, o incluso en el Mar del Norte, en el Caribe, Surinam, Guyana. Entonces hay un montón de jugadores que son empresas más pequeñas que queremos intentar atraerlas. Entonces, yendo en concreto, por ejemplo, redujimos las condiciones de calificación para abrirle las puertas a ese tipo de empresas, se redujeron las garantías requeridas y estamos haciendo ahora también una revisión en ese sentido, sobre todo el tema de las garantías de casa matriz. Ponemos a disposición toda esa base de datos que mencionaba Héctor, que ANCAP tiene disponible a través de data rooms, que ahora los estamos implementando también de forma virtual. Toda esa información la estamos poniendo a disposición de las empresas. Se está pensando, se requiere programas exploratorios muy, muy reducidos. O sea, entendemos que la mayor contribución de las empresas ahora es justamente con su conocimiento, sus modelos geológicos, su aporte intelectual, más que salir a hacer una nueva campaña sísmica 2D o 3D. Entonces, las unidades de trabajo que estamos requiriendo son muy reducidas. Esperamos que las empresas trabajen con esa información existente. Otro ejemplo es que no se requiere el compromiso de un pozo exploratorio durante 6 años. O sea, las empresas pueden estar en un primer periodo en el cual trabajan con información existente e incluso pasar a un segundo periodo en el cual todavía no tienen que comprometer una perforación. Entonces, creo que hemos hecho un pool de condiciones que hacen que los costos de entrada, o sea, el entry cost a tener un bloque o un activo en Uruguay sea realmente bajo y atractivo para las empresas. Complementando un poco con lo que decía Santiago, nosotros creemos que el tema exploratorio o las bases que manejamos, yo hace 40 años, más de 40 años que estoy trabajando en este tema, hemos visto periodos iguales, peores, diferentes, pero de crisis también, como el que estamos viviendo en los últimos 5 años, requirió siempre cambios, grandes cambios para poder inquietar, grandes cambios para poder lograr motivar y seguir adelante en un marco diferente en los trabajos exploratorios. Nosotros somos sinceros, todavía no tenemos el porqué, pensamos que el porqué está en lo que Santiago acaba de mencionar, pero en este periodo del último año, básicamente, es donde hemos tenido más sinergia y más actividad con las empresas, es donde tuvimos más data room virtuales, donde tuvimos más contratos multiclientes, donde hemos tenido ofertas en el último año por prácticamente el 50% de toda el área exploratoria de las cuencas offshore de Uruguay. Yo creo que hoy pensar en un lugar donde tiene perspectividad, tiene buena geología, como se ha demostrado con la información definida y la permanencia de las empresas de primer nivel, top 10, top 50, que han trabajado en los últimos 5 años en Uruguay, hace pensar de que toda esa información sigue siendo muy valiosa. Hoy no visualizo la posibilidad de que una empresa pueda poner 1.500 millones de dólares, que es lo que de repente requiere hoy el conocimiento de una cuenca del Atlántico Sur, cualquiera sea, como para poder, digamos, como decimos nosotros, ojear la carta con certeza. No olvidemos que estas cuencas de frontera del Atlántico Sur son todas cuencas donde el control estratigráfico de las acumulaciones, de las trampas, de las migraciones, son esenciales, y sin sísmica 3D no podemos ver absolutamente nada. Nada de lo que podemos ver a nivel convencional, nada se puede procesar, nada se puede escanear, es decir, el conocimiento queda en una etapa en 2D donde uno no puede crecer más, no puede atenuar riesgos, no puede
digamos, seguir trabajando, aplicar tecnología que fue ganada en el mundo en estos últimos 10 años. Hoy tenemos recursos humanos que las empresas deben mover porque están con muy pocos recursos humanos. La exploración estos 4 años fue un poco el pulmón de salida y de la economía y de las finanzas de las empresas petroleras y las empresas de servicio, y necesariamente tiene que hacer valer toda la disponibilidad tecnológica que fue de una inversión realmente gigante por parte de las empresas de servicio y petrolera a ser aplicadas acá. Creemos, así lo presentamos con las empresas, creemos un momento y venimos a ustedes porque queremos que pongan cabeza, que no pongan plata. No queremos plata en esta instancia, no queremos inversiones multimillonarias como las vimos en la última década. Queremos que pongan cabeza, que pongan tecnología, que pongan inteligencia. Y en ese sentido, lo que hemos recibido fue una cantidad importante de trabajo multiclientes, contratos multiclientes que se están procesando a nivel de la esfera de ANCAP, pero particularmente del Ministerio, de las nuevas autoridades del país, y particularmente, como decíamos, una oferta o un pedido de 3 grandes bloques. Obviamente ahora los bloques son mucho más grandes, volvimos a los bloques grandes como un atractivo adicional para todas las empresas, que representan el 50% de toda el área prospectiva del Uruguay y que además particularmente representan las zonas donde el desarrollo de esos prospectos, teniendo en cuenta que son todas estas pedidos en áreas someras e intermedias que no fueron estudiadas anteriormente, pensamos que tienen más factibilidad o viabilidad de desarrollo en una etapa de explotación. Yo creo que esos elementos fueron importantes. No podemos soñar ni pensar que los montos exploratorios en esta nueva etapa y para el futuro vayan a ser importantes. También pensamos que la industria tiene que integrarse con otras fuentes de energía. El proceso que nosotros visualizamos de tránsito, el proceso de transición, debe integrar más recursos energéticos, debe integrarse como un todo. Nosotros estamos trabajando ahora en almacenamientos de gas en Cuenca Santa Lucía o almacenamiento de hidrógeno, estamos viendo de poder aprovechar o optimizar los recursos energéticos que el país tiene a nivel de energía verde o a nivel de lo que puede llegar a ser generación a partir de eólica o a partir de solar, de forma tal de poder generar líquidos que no van a sustituir de ninguna forma, ni en el 2020 ni en el 2050, pero sí van a transitar conjuntamente con los elementos de nuestra industria, petróleo y gas, y van a ser complementarios, seguramente van a ser muy complementarios para el conjunto de energía. Es decir, que estamos abriendo también otra línea de oportunidades y de negocios dentro de la exploración que no había sido tradicional, pero que por la cercanía a Vaca Muerta, en lo que tiene que ver con el almacenamiento de gas y por la disponibilidad de energía renovable que tenemos en este momento, y mucha de ella no está siendo utilizada, pensamos que pueden ser factores que pueden ayudar al desarrollo de la energía como un todo. Perfecto. Bueno, Héctor, Santiago, estamos quedándonos sin tiempo. Les agradezco muchísimo lo que han podido compartir con nosotros. Los felicito por el éxito que han obtenido en condiciones muy desfavorables de la industria y por favor sigan trabajando en esa dirección que creo que está en la dirección correcta. Miguel, te paso la palabra para cerrar. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Héctor y Santiago. Antes de dar un par de anuncios finales para todos los participantes, quiero primero agradecerle, por supuesto, a Héctor y a Santiago, y a Héctor en particular, que fue uno de los pilares en el apoyar este trabajo que Arpel ha venido haciendo junto con las agencias. Como yo les dije, desde el 2012 lo venimos haciendo, y de esas 8 años que venimos haciéndolo, en 4 ocasiones ese evento se hizo en asociado a la conferencia de Arpel que se hacía en Punta del Este, y ANCAP era el anfitrión.
Héctor en particular. Así que un agradecimiento especial y reconocimiento especial a que esto se haya mantenido en el tiempo, no fue solamente una idea peregrina. Recordarles que todo este webinar va a estar grabado y se le va a avisar a todos aquellos que se han registrado y han participado. En algunos casos, como todos sabemos, pueden registrarse y no se cruzan las agendas y no pueden participar, pero para no perderse esto, se les va a enviar el link para la grabación, con la grabación. Y lo segundo, que es también bien importante, nosotros estamos desarrollando, este es el quinto webinar que tenemos. Empezamos con la Secretaría de Petróleo y Gas de Brasil, la ANH de Colombia, Perú Petro de Perú, y hace poco tuvimos la ASEA de México. Este es el quinto y nos queda siguiente para octubre el Ministerio de Recursos Naturales de Ecuador y la CNH de México en noviembre. O sea que prácticamente estamos cubriendo todo la región lentamente. Para no perder todas estas grabaciones, así como la posibilidad de la interacción que va más allá de este webinar, ¿no? La prolongada y asincrónica, vamos a hacer dentro de la plataforma, una plataforma web que Arpel tiene, que es Innova Arpel, la cual, lo mismo que normalmente se hace cara a cara, y a veces presencial, se puede hacer desde cualquier parte del mundo a través de esta plataforma, en la cual en los foros se van a estar integrando para cada uno de ellos, todos aquellos que estuvieron participando anteriormente y que ya llevamos aproximadamente más de 1000 personas en todos estos webinars. Algunos con intereses regionales, otros más específicos, pero la idea es que esto se continúe. Así que quería darles esos dos avisos, van a estar todos avisados de cuando esto se lance, para que ustedes puedan comenzar entonces a interactuar. No quiero despedirme ahora, sino pasarle la palabra a Héctor y Santiago para su despedida, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los participantes. Sabemos que siempre estamos en contacto, pero estas situaciones son muy favorables. Crecemos con estas situaciones y con estos diálogos. Por eso, Miguel, siempre vamos a estar a las órdenes para poder colaborar dentro de lo que podemos como pequeño país y como agencia muy juvenil, de alguna forma, en todo lo que se requiera para unar esfuerzos y generar sinergia, no solamente para las agencias, sino hoy particularmente para mostrar un juego abierto con las empresas, de forma tal de tener cada vez más certezas para seguir avanzando en ese tema que nos está castigando un poco de los últimos 5 años. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Miguel, obviamente a Arpel y a IHS, y me voy a tomar 30 segundos para darles este ejemplo de la capacidad de adaptación que hemos tenido a esta nueva normalidad. El contrato, la oferta de Bahamas Petroleum y el potencial contrato que estaríamos firmando en breve, ha sido enteramente sin contactos presenciales con la empresa. O sea, desde el primer acercamiento, el primer data room virtual, la primera reunión, toda la calificación, la entrega, la presentación de la documentación, la aceptación de la oferta y ahora la discusión del contrato, ha sido todo virtual, lo cual también demuestra una capacidad de adaptación importante por parte de ambas partes, digamos. Pero no solo eso, sino que también, como el programa de trabajo comprometido por Bahamas es en el marco de lo que decíamos, de trabajar sobre información existente, probablemente, si esto llega a buen puerto, que estamos seguros que sí, van a empezar la exploración, o sea, le vamos a hacer entrega de los datos y ellos van a empezar a trabajar con los datos en este contexto sin haber tenido reuniones presenciales. O sea, desde el primer acercamiento de la empresa hasta comenzar la exploración, vamos a lograr cristalizarlo todo de forma virtual. Así que creo que es un buen ejemplo de cierre para demostrar cómo nos estamos adaptando a esta nueva normalidad. Definitivamente.
Muchísimas gracias a todos, entonces, buenos días y espero que hayan disfrutado este webinar. Estén atentos a futuros que vamos a seguir informando. Gracias a todos. Bueno, Gracias a muchas todos. gracias, chao. Chao, chao.